2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando de un tema nuevo. Estaremos hablando del cuento contemporáneo y sus características. ¿Están listos? Comencemos. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro tema. En este caso, primero vamos a ver cuáles son los contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar en primera instancia de lo que es un cuento. Luego vamos a estar hablando un poco acerca del cuento contemporáneo en sí, acerca de cómo se ha modernizado este recurso literario y finalmente algunas características breves sobre el cuento contemporáneo. Comencemos. En primera instancia sabemos que el cuento es un género literario, pero sabemos también que como género literario tiene sus particularidades discursivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene algunos modos específicos de desarrollarse. Una cita muy interesante que nos habla acerca de cómo es un cuento es la del escritor Edgar Allan Poe, que nos dice que el cuento debe leerse en una sentada y alude más al intelecto que a la belleza. Eso parece un poco superficial, ¿no? ¿Cómo es eso de leerlo en una sentada? A lo que se refiere el autor es a que el cuento en realidad debería leerse de manera única, en un solo tirón, se podría decir, leerlo de principio a fin sin hacer una pausa. ¿Por qué? Porque tiene una estructura y un efecto de sentido que debe mantenerse, debe conservarse para poder disfrutar plenamente de lo que el autor nos quería proponer. Y por otro lado, la segunda parte de la cita de Edgar Allan Poe nos dice que alude más al intelecto que a la belleza. Eso es muy interesante porque este autor en uno de sus ensayos escribe acerca de una comparación entre la poesía y el cuento. La mayoría suele pensar que la poesía es un género más trabajado, más elaborado, superior de alguna manera, pero Edgar Allan Poe de alguna manera demuestra en su ensayo que el cuento tiene características que aluden más o desafían más la intelectualidad del lector, mientras que la poesía tienden a más bien desafiar las características o los parámetros de la belleza. En este caso, el cuento, en un término intelectual, sería un género un tanto superior. Sigamos con esto. Vamos a hablar un poco del cuento contemporáneo y sus características en sí. Lo primero que debemos saber es qué entendemos por contemporáneo. Lo contemporáneo para nosotros tiene que ser aquello que está a partir de la mitad o la segunda mitad del siglo XX hacia nuestro tiempo. Es decir, los cuentos que se han escrito después de 1950 hasta la actualidad, esos serían los cuentos contemporáneos. Y coincide, curiosamente, con lo que es la narrativa del boom latinoamericano, es decir, el momento en que los autores latinoamericanos se han dado a conocer en el mundo. Además, como otra característica, reconocemos que los cuentos contemporáneos involucran nuestro actual modo de ser y estar en el mundo. Es decir, es una narración que trata de recrear cómo es que nosotros existimos en este mundo, qué tipo de experiencias tenemos, qué tipo de vivencias, problemáticas tenemos todos los días. Eso es importante porque los cuentos antes eran más del mundo ficcional, del mundo fantasioso, del mundo de la ilusión, se podría decir. En cambio, ahora se aproximan más a nuestra realidad. Finalmente, y complementando lo anterior, los cuentos contemporáneos resaltan los problemas sociales y políticos. En algún caso lo que hacen es mostrarnos ciertas realidades, a veces con humor, a veces con una cierta estética, pero nos hacen ver, nos hacen percibir esos problemas sociales que tenemos en los distintos países. Bien, ahora sería importante hablar de algunos autores. Vamos a recalcar en este caso más que todo autores latinoamericanos. Vamos a hablar en primera instancia del archiconocidísimo Gabriel García Márquez, un autor que es más conocido por sus novelas, pero que también tiene cuentos maravillosos como aquel de El señor muy anciano con las alas enormes. También tenemos a Julio Cortázar, un escritor argentino en este caso, que tiene cuentos que han sabido despertar un poco más la imaginación y saber relacionar entre el mundo de la lectura y el mundo real, se podría decir, haciendo una mezcla de la realidad del texto y la realidad real, entre comillas. También tenemos un escritor más contemporáneo, que es Roberto Bolaño, un autor que es reconocido actualmente por 2 o 3 novelas que han sido también galardonadas. En el lado femenino tenemos autores importantes. Tenemos desde Chile igualmente a Isabel Allende, tenemos a Rosario Castellanos y tenemos a Rosario Ferré, autoras que han sido destacadas en lo que es el género del cuento en Latinoamérica. Bien. Ahora sería interesante que hablemos un poco de cómo es que el cuento se ha ido modernizando. Les decía que el cuento tradicional tiene más elementos de la ficción o más elementos que tienen que ver con la fantasía. De algún modo inclusive se parecen mucho a los mitos y a las leyendas, los cuentos tradicionales. Pero en este caso, los cuentos ya contemporáneos tienen que aproximarse a otros aspectos.
En primer término, vamos a decir que hay nuevas historias, que quiere decir que los autores son, entre comillas, más creativos. Aquello que construyen proviene de ellos y no necesariamente viene de algún mito o leyendas descatado del pasado. ¿Qué más? Tenemos como segundo aspecto que existen nuevos personajes. Los personajes, repito, ya no corresponden al acervo popular, a la tradición, a las leyendas o aquello que está en el imaginario cultural pasado, sino que son ya personajes netamente construidos, imaginados por los autores. ¿Qué más? Tenemos, en tercer aspecto, que los desenlaces llaman mucho la atención. Les decía que estos cuentos trabajan mucho lo que se llama un efecto de sentido. En algunos casos se les llama un giro de tuerca, es decir, aquello que de alguna manera nos sorprende al momento de terminar de leer el cuento. Los autores contemporáneos del cuento latinoamericano en particular son bastante hábiles en esto, ¿no? En cierto momento nos damos cuenta de que el personaje que está leyendo en realidad había sido el asesino, digamos, o nos damos cuenta de que aquel que estaba aparentemente contemplando algo en realidad era el protagonista y él no lo sabía, ¿no? Nos damos cuenta de que hay dos realidades que parecían dos historias aparte, cuando en realidad se unen al final y habían sido la misma historia. Hay muchos aspectos que destacan así en los CIESES, y sobre todo esto se reconoce porque hay mucho más de microrelatos o microcuentos que tienen el efecto de sentido al momento mismo de poderlo leer. Finalmente, en el aspecto 4 tenemos que los cuentos contemporáneos trabajan con temas de la realidad. Es decir, si existe una problemática social, esa problemática es abordada por el autor, la toma como un fondo y a partir de esa problemática escribe una historia, construye un personaje y da algunos matices para que sea un relato entretenido, pero que nos regrese nuevamente a la realidad a reflexionar sobre los problemas que tenemos. En este punto habríamos cesado de alguna manera una primera aproximación a lo que es el cuento latinoamericano contemporáneo y algunos autores que destacan. Quizás sea posible que pudiéramos ver a continuación el siguiente video. Hola, hoy les contaré un cuento. Pero, ¿qué cuento podría ser? Ah, sí, ya sé. Les contaré un cuento de Julio Cortázar. Les contaré Continuidad de los Parques. ¿Están listos? Presten atención. Hubo una vez un hombre que viajaba en un tren. Mientras él hacía el recorrido, decidió leer un libro. El libro que estaba leyendo era francamente bastante interesante. La historia se desarrollaba en una cabaña en medio del bosque. Los personajes les resultaban atractivos y lo que ocurría con ellos les resultaba muy inquietante. Pero justo cuando iba a pasar algo importante en la historia, el tren llegó a su destino. En ese momento, él tuvo que descender, marcar la página y dirigirse hacia su casa. Su casa estaba ubicada en un lugar bastante peculiar. Tenía vista hacia el parque y más allá hacia un bosque. Cuando llegó ahí, decidió entrar, subir las 3 escaleras del porche, atravesar algunas habitaciones, subir las escaleras. Una vez arriba no entró ni a la primera ni a la segunda habitación, sino más bien al salón. El salón era algo bastante especial. Y lo que tenía de especial era que en él se encontraba un sillón de terciopelo verde. Era un sillón de respaldo alto y bastante cómodo donde a él le gustaba siempre leer sus libros. El sillón además tenía una orientación peculiar. Estaba con vista hacia los ventanales desde los cuales podía ver el parque y de espaldas hacia la puerta, algo muy singular. De cualquier manera, una vez en el sillón, él decidió retomar la lectura. En la lectura que estaba continuando, él pudo reconocer nuevamente a los personajes. Se trataba de una pareja que se ocultaba en una cabaña en medio del monte, pero la pareja se estaba despidiendo. Al parecer iba a ser su último encuentro. Él fue testigo de este último encuentro, y era el último precisamente porque habían caído en cuenta de que no podrían seguir juntos a menos que asesinaran al esposo de ella. No quedaba otro camino, y quien debía asesinarlo era él, el joven que había salido de la cabaña. Entonces fue hacia la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños y entró. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas, nadie en la primera, nadie en la segunda habitación. Luego la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales.
el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde y la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Qué les pareció? Es genial cuando la ficción de un libro entra en la realidad, ¿verdad? Leer definitivamente es genial. Bueno, hasta la próxima. Pues bien, ha sido una clase muy interesante, hemos aprendido un poco más acerca de este otro género literario, hemos hablado acerca del cuento, de algunas características, modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Y también es importante que recordemos que los cuentos no son solo entretenimiento, no son solo una manera de distraernos o de poder reír un poco, sino que los cuentos tienden a conservar muchos saberes, muchos valores, muchos aprendizajes que son válidos en muchas culturas. Recordemos siempre eso, por favor. Bien, de este modo vamos cesando la clase. Los invito a que consulten sus textos de aprendizaje del Ministerio de Educación, con los cuales van a poder ampliar aún más sus conocimientos. Soy el profesor Eric y los invito para que estén presentes en la próxima clase. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.